Pues ya estamos en la tercera sesión del curso. Nos queremos vivas. Sola borracha, quiero llegar a casa. Miradas antipunitivas frente a la cultura de la violación. Bueno, pues muchas gracias, Marisa. Como este fin de semana muchas gracias a todas vosotras y vosotros por estar aquí esta tarde y muchas gracias a Nociones Comunes por invitarme a dar esta ponencia de este curso con el nivelazo que tienen los cursos de Nociones Comunes. Pues bueno, siempre es una cosa que produce un poco de respeto, así venir a estos cursos como de listos y listas. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas. Pido disculpas anticipadamente porque voy a mirar un poco al papel, porque voy a leer en numerosos momentos fragmentos de la sentencia y porque tengo mucha información que contaros y bueno, pues la tengo en el papel, así que miraré un poco hacia abajo, procuraré que lo menos posible. Y os cuento también que va a ser una ponencia esta, una sesión muy jurídica. ¿Cuántas de vosotras sois juristas? ¿No juristas en la sala? Fantástico. Esto es lo mejor. Tú sí. Bueno, escasísima presencia de juristas, lo cual es estupendo porque en esta tarde nos vamos a convertir un poco en legisladoras y vamos a diseñar una ley feminista acorde a nuestra necesidad y a lo que a nosotras como mujeres en realidad nos pasa en la sociedad. Y yo creo que para eso está muy bien tener una cabeza libre de derecho, porque a veces en los juristas pues lo complicamos todo muchísimo, ¿no? Así que está fenomenal que vuestra mirada fresca y tan llena de conocimientos feministas, porque lo sois y porque estáis atendiendo a este magnífico curso, pues a ver si entre todas generamos una buena propuesta de reforma del Código Penal y luego ya vemos cómo se la hacemos llegar al gobierno de Pedro Sánchez. Eso es lo de menos. Bueno, vamos a hablar bastante o sobre todo de la famosa sentencia de la Manada, que parece que ya está a punto de resolverse el recurso de apelación que presentaron tanto las defensas como las acusaciones. Todos recurrieron la sentencia, nadie estuvo satisfecho, ni los abogados defensores de los violadores, ni por supuesto la defensa de la víctima, de la mujer violada. Por tanto, todo el mundo ha recurrido y estamos a la espera de que se resuelva un recurso que, según yo he ido siguiendo los medios de comunicación, las previsiones de los expertos y expertas son que va a ser una sentencia que no se va a mojar, que va a confirmar la sentencia y que probablemente habrá que esperar a ir al Tribunal Supremo en una tercera instancia para que podamos ver qué hace este Tribunal Supremo que tanta seguridad nos da. Ese Tribunal Supremo que dictó hace unos días una sentencia diciendo que los costes hipotecarios los tenían que pagar los clientes y después de recibir una llamadita, una llamadita de la banca, pues decidió reunirse en pleno y cambiar el criterio. Ese Tribunal Supremo, cuyo presidente ha sido puesto a dedo por un portavoz del Senado que dice que está muy tranquilo porque él ya controla la Sala Segunda y la 61 y no sé qué. Pues bueno, esa justicia que tanta confianza nos da será la que tenemos puesta nuestra confianza en que en sus manos se pueda revisar esta sentencia y hacer justicia, porque bueno, ahora en estos días se está hablando mucho y no solamente se habla mucho, está reunida la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados por encargo ya del Gobierno de Rajoy, del anterior ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ya encargó a esa comisión que se pusiera a trabajar y reformara el Código Penal por el escándalo que ha supuesto esta sentencia y toda la movilización feminista que ha habido en la calle. Ordenó que esa comisión se reuniera. Recordaréis que era una comisión que no se había reunido nunca en todos los años de democracia que llevamos y que cuando se reunió pues resultó que eran todo hombres y bueno, pues hubo unos cuantos de ellos que tenían un poco de decencia que decidieron dimitir para dar cabida a mujeres y tal. Y bueno, esta es la comisión que ahora está haciendo algunos trabajos, pero en realidad a la conclusión que yo llego, que llego yo y que llegan todas las abogadas, catedráticas, profesoras de derecho, juezas progresistas a las que he escuchado y de las que también he aprendido y con las que he venido pensando a lo largo de estos meses, consideramos que es que con el Código Penal vigente era perfectamente posible una sentencia mucho más justa de la que hemos obtenido. Es una sentencia, conocéis más o menos los hechos de la sentencia de la Manada, una chica muy joven, de 19 años, o creo recordar que tiene 19, 20 años, que es violada por 5 hombres en un portal en los Sanfermines, en los pasados Sanfermines.
Y como consecuencia de estos hechos, en esta sentencia escandalosa se imponen unas penas, es decir, las personas son finalmente, se consideran responsables de haber cometido sendos delitos de abuso sexual con una circunstancia agravante de prevalimiento y se les imponen respectivamente las penas de 9 años a cada uno de privación de libertad con 5 años de libertad vigilada una vez que terminan de cumplir la condena de prisión de 9 años. Tienen después 5 años de una cosa que se llama libertad vigilada, que es una especie de libertad condicional. Es decir, es una pena, desde mi punto de vista, creo que severa, o sea, no está mal en cuanto a su severidad. Y además a uno de ellos, que es guardia civil, se le impone una pena por un delito de hurto leve por sustraer el móvil de la chica nada más terminar la violación. Se rechaza en la sentencia, por tanto, condenar a estas 5 personas por el delito de agresión sexual, por un delito de robo violento del móvil, es decir, se decide calificar el hurto del móvil como un hurto leve y no como un robo violento, y se les absuelve también por el delito de violación o delito contra la intimidad que pedía la víctima, porque, como sabéis, muchas de las imágenes de la violación fueron grabadas en el móvil, que fue una de las pruebas incriminatorias clave, pero al mismo tiempo ellos difundieron esas imágenes en algunas redes sociales y eso, en opinión de la víctima, era constitutivo de un delito de violación de la intimidad, un delito contra la intimidad, pero de este delito fueron también absueltos. Fueron, por tanto, condenados solo por abuso sexual a 9 años de prisión, con la libertad vigilada de los 5 años de después, y uno de ellos a un delito de hurto leve. Bueno, frente a esta condena, a esta sentencia, pues ya sabéis lo que pasó. La calle se incendió, se llenó de movilizaciones feministas y ¿qué diferencia, a vuestro entender, hay entre estas movilizaciones feministas y cuando, por ejemplo, se comete uno de los escasos, afortunadamente escasos, crímenes espantosos que a veces se cometen también en nuestro país? Y digo que son muy escasos porque son todos conocidos. Si ahora nos ponemos aquí a hacer una dinámica, salen enseguida, no llegamos a completar los dedos de las 2 manos, porque son conocidos de todos porque son muy escasos. Sandra Palo, las niñas de Alcácer, Tomás Bretón. Bueno, cuando hay uno de estos casos espantosos, habréis visto que se produce también una aglomeración, por ejemplo, en la puerta de la casa de la persona que es detenida, o en la puerta de la comisaría, o en la entrada o salida del juzgado, fenómeno que se ha producido también en los últimos años con la corrupción, cuando se detiene a algunos políticos o empresarios por delitos de corrupción. También a veces se ha producido este fenómeno como de linchamiento ciudadano o popular, aunque es más frecuente cuando hay crímenes horrendos en los que se produce una aglomeración, una multitud de gente que pide la cadena perpetua, el endurecimiento de las penas de la ley del menor, etcétera. ¿Veis alguna diferencia entre este fenómeno y que la calle se haya llenado de fundamentalmente mujeres exigiendo justicia y denunciando esta justicia patriarcal? ¿Os parece que es lo mismo? ¿Veis diferencias? ¿Preferís de momento no intervenir? Bueno, pues sigo yo. Bueno, yo creo que es radicalmente distinto, porque este fenómeno de movilización en la calle de mujeres que han salido a decir que esa sentencia no nos representa, que no la queremos y que es machista, está llena de expresiones o de gritos como «hermana, yo sí te creo» o «no es abuso, es violación». ¿Reconocéis estas frases como las principales, las que han liderado la demanda feminista en la calle? Yo sí te creo y no es abuso, es violación. Es decir, aquí no hay una demanda ni de que se aplique la cadena perpetua, ni que se suban las penas. A mí me parece, desde luego, que estas reivindicaciones feministas no están atravesadas ni teñidas de una reivindicación punitivista. No se está pidiendo que se suban las penas. Lo que se está pidiendo es que se haga justicia. Y para que se haga justicia, tiene que pasar algo, que es lo que pasa, por ejemplo, en esos países que han tenido procesos de recuperación de la memoria, ¿cómo se llama ahora?, de justicia transicional y de que se haga justicia con la memoria, con los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en determinados países, ¿no? Se pide que haya un reconocimiento de los hechos. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Colombia? Bueno, ahora se lo está cargando el nuevo presidente, pero en todo el proceso, en los acuerdos de paz, había una cosa interesantísima, que es que, más allá de las penas que se impongan a los
los responsables, que podemos llegar a un acuerdo para que sean más leves de lo que serían con un juicio normal y corriente, lo que queremos es que haya una comisión de la verdad y que haya un reconocimiento de los hechos. Es decir, las víctimas necesitan que las atrocidades de las que han sido víctimas, que se han cometido contra su persona, sean reconocidas, no solamente por el culpable, sino también por el Estado. Esa es una manera importantísima de hacer justicia, de crear paz social y de que las víctimas se sientan resarcidas. Y eso es, en buena parte, lo que pasa con este estallido, con este fenómeno feminista, que lo que queremos es que se haga justicia y que el Estado llame a las cosas por su nombre. Aquí nadie está pidiendo que se endurezcan las penas, ni que estos tipos se pudran en la cárcel para siempre, ni que haya pena de muerte. Lo que se pide es que a una violación se la llame violación y que no se la llame abuso. Y ahora, con lo que voy a ir contando a lo largo de esta intervención, pues vamos a ir viendo cómo sí era posible con el Código Penal vigente haber calificado esto como una agresión sexual y no como un abuso sexual. No sé si aquí tenéis todas claro la diferencia entre abuso sexual y agresión sexual. El abuso sexual es una serie de delitos que hablan de efectivamente una agresión sexual, pero suave, light, como leve. Y la agresión sexual es lo que toda la vida se ha llamado violación. Es una agresión sexual con acceso carnal, que se llama en el Código Penal. Se usan siempre palabras como aforismos muy cursis para no llamar a las cosas por su nombre, o sea, la violación de toda la vida. Bueno, en esta sentencia ha habido un voto particular, sabéis que por mayoría se votó y la mayoría de la sala decidió condenar por abuso sexual, pero hubo un señor que incluso consideró que estos señores violadores eran perfectamente inocentes. Entonces dictó o hizo lo que se llama un voto particular, que es cuando un magistrado discrepa de la opinión del resto de la sala, tiene derecho a escribirlo en unos folios y contar sus argumentos jurídicos por los cuales no está de acuerdo y él hubiese dictado una sentencia diferente, ¿no? Y en este voto particular, que es absolutamente escalofriante y escandaloso para quienes consideramos que esta sentencia es un espanto, pues es un voto particular en el que a lo que se dedica este señor, que decide que hay que absolver a la manada, es, en primer lugar, lo que hace en su voto particular es un alegato tremendo de la presunción de inocencia. Entonces, él recoge como toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sobre la presunción de inocencia, y es verdad que hace un voto particular de 300 y pico páginas, es una salvajada, que es un estudio sobre la presunción de inocencia interesantísimo para cualquier otro caso que no sea este, porque está absolutamente sacado de quicio y sacado de madre el alegato de la presunción de inocencia que hace este señor. Y a continuación se hace eco de los propios argumentos que utilizaron los abogados de la defensa y los incorpora para justificar por qué aquí lo que concurre es la presunción de inocencia y no hay que condenar. Porque es que lo que dice este magistrado es que lo que ha pasado aquí es que ha habido un juicio mediático paralelo y que la sociedad ya ha condenado a los acusados mucho antes de que se celebrara el juicio. Cosa que efectivamente es un fenómeno social que sucede, y mucho más con la escasa protección que tienen los juicios ante los medios de comunicación de masas sensacionalistas, que en muchos casos efectivamente hacen tratamientos de los juicios que hacen que no exista la presunción de inocencia. Y en casos, por ejemplo, yo me acuerdo el de, ¿cómo se llama esta que desapareció y que no la encuentran? ¿Cómo? ¿Rocío Baninkoff es? No me acuerdo si es Rocío Baninkoff o cuál, una de las que desapareció, que el cuco era Marta del Castillo, exactamente. Bueno, ese tipo, no sé si es culpable o no lo es, ya ha sido declarado culpable, pero ese tipo llegó a un juicio con jurado. ¿Creéis que había presunción de inocencia en ese juicio? Evidentemente no. O sea, llevábamos meses con programas de televisión condenándole y sacando todos los pormenores de la instrucción del juicio, etcétera, y como ese tantas veces, ¿no? Bueno, en este caso, que el magistrado se hace eco de este argumento del abogado de la defensa para decir que es que estos señores ya les ha condenado la sociedad porque ha habido un juicio mediático paralelo, la realidad es que el único juicio mediático paralelo que ha habido ha sido para enjuiciar a la víctima de esta agresión sexual. ¿Y por qué razón? Pues porque los magistrados admitieron a trámite una prueba pericial que iba mucho más allá de lo que es exigible a una prueba pericial, que es una prueba pericial que a lo que se dedicó fue a juzgar la vida y el comportamiento de esta mujer después de la violación.
Si salía, si no salía, si se divertía, si era alegre, si estaba contenta, si tenía relaciones sexuales, cuándo había perdido su virginidad, si era más bien ligera de cascos, si era, no sé qué expresiones utiliza, las tengo por aquí anotadas, pero bueno, una cosa espantosa. Ese es el único juicio mediático paralelo que ha habido. Y esa es la razón principal por la que este caso se ha hecho tan famoso y tan conocido a nivel mediático, porque violaciones hay muchísimas, todas lo sabemos, pero este juicio se ha hecho especialmente conocido por esta razón, por lo escandalosa que fue esa prueba pericial que fue admitida y valorada por los jueces y por lo escandaloso que es que se juzgue la vida de una persona que está ya alejada de los hechos que se están enjuiciando, que es lo que pasa con posterioridad a esa violación. El magistrado, como os decía, se hace eco de los argumentos de los abogados de la defensa, el del voto particular, y el abogado de la defensa dice, en un momento dado, mis defendidos pueden ser imbéciles, patanes, interesados en el fútbol, en la pertenencia al grupo y en mantener sexo con muchas mujeres, pero son buenos hijos. Y añado yo, exacto, son buenos hijos sanos del patriarcado, que es lo que decimos las feministas, ¿no? Son hijos sanos del patriarcado. Sin saber nada de feminismo, este abogado lo ha dicho niquelao. Son unos patanes, son unos imbéciles, son tal, pero son buenos hijos, ¿no? Pues, en la Nochebuena van a cenar con su madre, incluso echan una mano, llevan las botellas de vino a la mesa, ¿no? Es algo así como decir, esta sociedad produce hombres jóvenes imbéciles y patanes, pero el Código Penal no tiene por qué condenarlo por ello, ¿no? Eso es, bueno, pues es un defecto de la sociedad. Bueno, yo creo que este voto particular y esta conclusión que saca este magistrado lo que pone de manifiesto es el Código Penal patriarcal que tenemos, que pone encima de la mesa el modelo de relaciones sexuales que tienen en la cabeza los jueces, ¿no? El concepto de relación sexual, por ejemplo, esta mujer que se besó con uno de los chicos antes de llegar al portal en el que la introdujeron a la fuerza y después fue violada, pues parece ser como que en la mentalidad de este señor, si una chica se besa con un chico, entonces es que bueno, pues tiene que dejarse follar por 5 tíos, ¿no? Porque se ha estado besando con uno. Es decir, eso es lo que en el fondo subyace o se trasluce detrás de nuestro Código Penal. Pero vamos ya con lo que fue la sentencia mayoritaria, que es lo más interesante, porque este voto particular, pues bueno, ahí está, para que pueda ser utilizado por otras defensas jurídicas en el futuro, pero no fue lo que venció finalmente en la sentencia. La sentencia mayoritaria está igualmente plasmada de concepciones machistas y de expresiones absolutamente machistas, como por ejemplo, en un momento dado, el ponente de la sentencia, el que redacta los hechos, valora la prueba y escribe la conclusión, se refiere al momento en el que abandonan a la chica en el portal después de ser violada, ellos salen corriendo y la dejan ahí abandonada y tirada en el suelo, se refiere a ese acto como un acto poco caballeroso. Bueno, pues esto es claramente una expresión machista impregnada en esta sentencia mayoritaria. Una sentencia mayoritaria que yo, en todos los foros de discusión y de debate en los que he podido estar o participar, he escuchado opiniones muy variadas sobre esta sentencia, y todas ellas de abogadas, feministas, muchas de ellas que llevan años trabajando en asociaciones de defensa de los derechos de las mujeres, personándose en acusaciones populares o particulares contra asesinatos machistas, etcétera. A mujeres abogadas así las he oído decir que esta sentencia era una buena sentencia y que constituye un avance con respecto al punto de partida del que venimos. Es decir, es que las situaciones de abusos sexuales y violaciones que acaban en absolución son la mayoría. Por tanto, hay incluso juristas y abogadas que han considerado que esta no era una mala sentencia y que constituía un avance. Hay quien opina también que en esta sentencia pues, hay una interpretación maximalista del principio indubio pro reo, tan exacerbada, la interpretación del indubio pro reo, que hace como que al menor resquicio de duda ya pues, haya que absolver, y eso tampoco es el derecho penal, porque entonces sería imposible condenar nunca a nadie, es decir, la certeza total y absoluta 100%, pues no existe, pero aquí lo que hay es una exacerbación de ese principio indubio pro reo que hace que a la mínima duda, a pesar de haber pruebas tan evidentes de lo que allí sucedió, pues los jueces decidan absolver por el delito de agresión sexual. Y yo creo, personalmente,
que es una sentencia que está muy fundamentada, es una sentencia muy larga y en la que deja muy claro, cuando uno empieza a leer la sentencia, parece que el final va a ser feliz, muy feliz, porque la descripción de los hechos es absolutamente cruenta y cruda, reconoce absolutamente la veracidad de las manifestaciones, de los hechos que cuenta la víctima y deja muy claro que no ha habido consentimiento. Y sin embargo, al final, ¡puf!, ¿qué ha pasado? ¿No? Pues hay un resultado inesperado. Con respecto a los hechos, voy a leeros algunos fragmentos para que veáis cuando digo esto de que es una sentencia que deja muy claros cuáles fueron los hechos, ¿no? La sentencia describe una situación en la que la chica, la víctima, se encontraba muy incómoda desde el principio. Antes de la violación quería irse, pero no la dejaban. Vemos perfectamente porque todas hemos vivido esas situaciones de unos pesados que no entienden que no es no, incluso para lo más leve y lo más nimio. Oye, yo es que estoy cansada, me quiero ir al coche, me quiero ir a casa. Y no te dejan, ¿no? Y no te dejan. Entonces ella ya manifiesta esa incomodidad desde el primer momento. Después, la sentencia reconoce que tras esta situación, en la que incluso ella llega a besarse con uno, mi interpretación es que es porque era un pesado y bueno, pues su asertividad ya llega hasta un límite y se da un beso con uno. No creo ni que lo deseara, por lo que ella manifiesta, de que se quería ir antes de eso, ¿no? La meten bruscamente en un portal y le dijeron calla y le tapan la boca. De esa manera la meten en el portal. Y ahora leo textualmente. Al encontrarse en esta situación, en el lugar recóndito y angosto descrito, que era como la entreplanta entre el portal y la primera, pues en un espacio muy oscuro, muy pequeño, en el espacio recóndito y angosto descrito, con una sola salida, rodeada por 5 varones de edades muy superiores y fuerte complexión, la denunciante se sintió impresionada y sin capacidad de reacción. En ese momento notó cómo la desabrochaban la riñonera, el sujetador, desde lo que experimentó una sensación de angustia incrementada cuando uno de los procesados acercó la mandíbula de la denunciante para que le hiciera una felación. Y en esa situación notó cómo otro de los procesados la cogía de la cadera y le bajaba los leggings y el tanga. La denunciante sintió un intenso agobio que le produjo estupor y le hizo adoptar una actitud de sometimiento, determinándola a hacer lo que los procesados le decían que hiciera, manteniendo casi todo el tiempo los ojos cerrados. Yo, tras leer la descripción de esta escena y de esta situación, que además, como digo, la sentencia es muy larga y esta situación la describe después en otros pasajes de manera mucho más pormenorizada, creo que los jueces están dejando muy claro que aquí había una falta absoluta de consentimiento y reconocen también que la víctima entra en shock y por ese estado de shock y de terror tiene una actitud de acceder para que todo pase cuanto antes. Es decir, no me hagáis más daño y que esto pase, yo accedo, estoy en shock, pero deja claro estos hechos que no hay ningún tipo de consentimiento. Después de estos hechos, de la descripción de estos hechos, en la sentencia se pasa a valorar la prueba. Y en la valoración de la prueba, son 3 las pruebas básicamente, y los jueces dicen que le dan plena credibilidad al testimonio de la víctima. Todo lo que ella cuenta, reconocen que tiene plena credibilidad, porque reúne, digamos, los requisitos que la jurisprudencia del Tribunal Supremo dice que tiene que tener el testimonio de una víctima para ser una prueba de cargo suficiente. Que es lo que no hace, por ejemplo, el magistrado del voto particular, que en lugar de dedicarse a examinar si el testimonio de la víctima reúne o no los requisitos para ser prueba suficiente, a lo que se dedica es a examinar su vida de después y todo lo demás, ¿no? Bueno, la mayoría de la sala considera que el testimonio de la víctima es creíble. Asimismo, consideran perfectamente creíble a los peritos médicos y a los psicólogos que comparecen en el juicio y que dicen, estos peritos, estos expertos, psicólogos y médicos, que es compatible la ausencia de resistencia con la falta de consentimiento. Porque, dicen estos profesionales, cuando se entra en estado de terror y de shock, la reacción natural, muchas veces ni siquiera, digamos, consciente o decidida, es abandonarse y cooperar o dejarse hacer. Pero eso no significa que haya un consentimiento, ni que una se esté dejando hacer. Hay un no, pero digamos que ese estado de shock o de terror pues hace que no haya una resistencia manifiesta o explícita.
Y a continuación pasa a describir lo que es la prueba clave de esta sentencia o de este juicio, que son los vídeos que los propios acusados, que los propios condenados grabaron con sus móviles. En los vídeos, pues, quedan de manifiesto todas las penetraciones y las actitudes que ellos tienen, completamente denigrantes y de desprecio hacia la mujer que estaban agrediendo, al que estaban violando, todos los comentarios que ellos hacen despectivos, humillantes hacia ella, y la actitud que ella tiene. Y la actitud que ella tiene, la valoración que los jueces hacen es que no se aprecia en ella, en la mujer, ninguna actividad. Muestra de modo palmario que la denunciante está sometida a la voluntad de los procesados, que la utilizan como un mero objeto. No reconocemos ningún gesto de la denunciante que nos permita reconocer bienestar, sosiego, comodidad, goce o disfrute en la situación. Valoramos que por parte de los procesados se practica de manera mecánica una sexualidad sin afecto, puramente biológica, cuyo único objetivo es buscar su propio placer sexual con desprecio de la dignidad personal de la denunciante. Esto es lo que dicen los jueces que valoran o que aprecian del visionado de estos vídeos, a diferencia de lo que dice el juez del voto particular, que de lo que habla es de una relación sexual consentida entre 5 hombres y una mujer, todos adultos, en los que demuestra que no tienen ningún tipo de pudor con los movimientos y actitudes que tienen. Esta escena de jolgorio que dice el juez del voto particular o de sexo consentido entre 5 adultos y una mujer es lo que ve este señor frente a la sentencia mayoritaria que dice que efectivamente lo que se ve es una situación en la que ella se deja hacer ante la actitud humillante y vejatoria de ellos que practican esta sexualidad de manifiesto desprecio hacia ella, ¿no? La conclusión, por tanto, también, no solamente de la descripción de los hechos, sino de la valoración de la prueba, es que se reconoce claramente por parte de los jueces que hay una falta de consentimiento, que se describe una situación de intimidación y que se describe una situación de humillación y de desprecio. Sin embargo, después de toda esta parte de la valoración de la prueba, de los hechos, la conclusión final es que no hay un delito de agresión sexual, que hay un delito de abuso sexual, que lo que diferencia al delito de abuso del de agresión sexual es la presencia o no de violencia o intimidación. Perdón, de violencia o intimidación, que se me ha ido la palabra. ¿Y esto se ha apagado? No, ya está. Bueno, los magistrados consideran, por tanto, que concurre un delito de abuso en el que no hay violencia o intimidación. Yo me pregunto, ¿por qué han llegado los magistrados, habiendo hecho todo este recorrido, por qué llegan a esta conclusión? Bueno, pues una primera razón puede ser porque las penas de agresión sexual son muy elevadas y los magistrados no quieren poner esas penas. No quieren poner unas penas tan altas porque los magistrados son personas también y, pues, por lo que sea, pues no quieren condenar a estos acusados, a estos señores, no les quieren poner esas penas tan altas, entonces pues deciden que a pesar de que hacen todo ese recorrido que lleva indefectiblemente a que ha habido una agresión sexual, pues al final se cagan de miedo y deciden condenar por abuso pues para no poner unas penas tan altas. O también puede ser porque la propia existencia de esos vídeos ha condicionado la mentalidad de los magistrados. ¿Y por qué? Pues porque los vídeos están tomados de una manera totalmente sesgada, es decir, son vídeos tomados solo por los agresores, no es una cámara de seguridad instalada que de manera objetiva ofrece unas imágenes, sino que ellos mismos estaban haciéndose esos vídeos para presumir, para fardar con sus colegas de lo que estaban haciendo. Entonces, de los 20 minutos que dura la violación, hay solamente 98 segundos, casi 2 minutos, de grabaciones. Y son momentos en los que ellos pues, ensalzan su virilidad o dicen determinadas expresiones o hacen determinados gestos pues, para hacerse mucho como los machos, ¿no? Y bueno, son unos vídeos que entonces enseñan una información que está sesgada porque está hecha desde su perspectiva
completamente patológica y enferma de ser viriles y machos, y esto haya podido condicionar de alguna manera la mentalidad de los jueces, puesto que ellos han decidido, tenían tanto miedo con este juicio, han decidido que solamente valoraban esta prueba como prueba muy fundamental, porque hay, sin embargo, otras pruebas que aporta la policía que no son valoradas por los magistrados, como por ejemplo que hay restos de semen por toda la escalera, desde digamos, la entreplanta en que la violan hasta el portal. La policía científica encuentra restos de semen en esa escalera. Es decir, que en esta escena han pasado más cosas que las que solamente se ven en el vídeo, esas imágenes de penetraciones bucales, anales, vaginales, de todos a la vez, cada uno por una cavidad. Han pasado después otras cosas. Pero esas cosas no han sido tenidas en cuenta en la sentencia en ningún momento, porque ellos se acogen exclusivamente a los vídeos que han podido ver. Sin embargo, sin siquiera valorar estas otras pruebas, lo que la totalidad de juristas, sobre todo mujeres juristas y feministas que yo he escuchado y con las que he hablado, coincidimos en la que, con esta descripción de los hechos, cabía perfectamente, y con la regulación del Código Penal vigente, calificar esto como agresión sexual o como violación, que tiene una pena más elevada que la de abuso sexual, pero no mucho más, como me referiré. Pero sobre todo lo que hubiéramos conseguido con eso es, creo, que esa sensación de la que hablaba al principio de reparación, de justicia, de que el Estado llame a las cosas por su nombre, que cuente lo que aquí ha pasado. ¿Cómo que no ha habido violencia e intimidación en una escena así? ¿Cómo es posible? Es que luego, cuando leamos un poco el Código Penal entre todas, lo vemos, ¿no? ¿Cómo se puede tener una situación en la que 5 hombres mayores que tú, mucho más fuertes, que eran militares, guardias civiles, chicos de gimnasio, ¿no? Y sobre todo bastante mayores que una chavala de 19 años, muy joven, ¿cómo no va a ser intimidatoria una situación en la que te violan simultáneamente 5 tíos, muy superiores físicamente a ti? Es que es imposible, es decir, es que racionalmente no, es imposible imaginar que no hay una situación de intimidación en algo así, ¿no? En todo caso, decía que cabe perfectamente la calificación de agresión sexual, porque dice la sentencia que hubo efectivamente intimidación, pero no la necesaria intimidación que tiene que darse para que haya agresión sexual. Porque en el fondo, en la mentalidad machista y patriarcal de los jueces, siguen teniendo esa imagen de la violación como que el violador, poco menos que te tiene que poner un cuchillo aquí y tú tienes que decir muy alto y muchas veces ¡no, no, no! Y resistirte y arañar y dejar el cuerpo magullado y tener el cuerpo magullado tú. Y yo creo que un poco esa es la escena, el imaginario que tienen los jueces de lo que es una violación. Y todo lo que no es eso, pues dice la sentencia, vale, sí, hay intimidación, pero una intimidación leve, que es la intimidación del abuso de superioridad, que es la circunstancia agravante, es decir, los magistrados condenan por abuso sexual, pero un abuso sexual un poco agravado porque concurre una circunstancia agravante de abuso de superioridad, dicen los magistrados. Pero la realidad es que el Tribunal Supremo tiene una jurisprudencia ya muy larga que dice que la graduación en la intimidación, de más leve a más grave, es efectivamente lo que diferencia el abuso de la agresión sexual. Pero yo creo que aquí, precisamente, en esta jurisprudencia del Tribunal Supremo, que da un poco la razón a los jueces en esto, depende de la gravedad de la intimidación, que estamos ante el abuso o ante la agresión sexual, es donde hay claramente una visión patriarcal del Código Penal y de esa mujer que se deja hacer, ¿no? Porque creo que desde un prisma feminista o desde una crítica feminista es imposible hacer ese distingo entre la intensidad de la intimidación como para distinguir entre el abuso o la agresión, pero luego lo veremos más fácil con el Código Penal en la mano. Bueno, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de todas maneras, tiene sentencias que hubiesen permitido, en todo caso, calificar también aquí como agresión sexual, porque ha reconocido que la violencia puede ser implícita, no hace falta que se haga explícita. Con que haya una intimidación o una violencia de carácter implícito, ya es suficiente para considerar que existe esa intimidación o esa violencia,
cosa que en este caso efectivamente existe. A lo mejor estos hombres no tuvieron que expresar nada, ni amenazarla de muerte, ni sacar ningún objeto contundente. Es que la situación en sí misma era lo suficientemente intimidatoria ya. Y al mismo tiempo el Tribunal Supremo habla también de que en las agresiones sexuales en grupo, el mero hecho de estar presente, aunque no se participe de los hechos, ya convierte el hecho, a todos les convierte en coautores y convierte el hecho en una violación grupal, circunstancia que se da en este caso. Si el problema que tenían los jueces es que no querían poner una pena muy alta, yo creo que ahí también se han equivocado, porque aquí han puesto una pena de 9 años de prisión con un delito de abuso sexual agravado, cuando la violación simple, la violación tipo base, es de 9 a 12 años. Es decir, podían haber puesto incluso, manteniéndose en la mínima, en la pena mínima de agresión sexual, podían haber mantenido la misma pena. Y simplemente eso ya hubiese evitado todas las movilizaciones y todo el descontento feminista, porque nosotras, yo creo que lo que queremos es que se nos reconozca la verdad, que es que lo que ha pasado ahí es una situación de intimidación y de violencia y que eso es una violación y no un abuso sexual. Quería poneros también un ejemplo, y ya voy a ir terminando enseguida, en un delito, por ejemplo, de robo, ¿no? En un delito de robo con violencia o intimidación, se llaman igual. O sea, en el robo pasa lo mismo. Están los hurtos, que son los que se sustrae la propiedad ajena sin violencia ni intimidación, entonces es un delito de hurto y la pena es mucho más leve, o aunque se robe algo de la misma entidad, de la misma cuantía, si se utiliza la violencia o la intimidación, entonces ya se agrava mucho la pena, ¿no? Podemos imaginarnos una situación muy parecida, pero que en vez de una víctima chica hubiese sido un varón y que hubiese sido rodeado por 5 hombres dentro de un portal y le hubieran pedido el teléfono móvil. ¿Qué creéis? ¿Que el tipo les da el móvil o que no se lo da? Es decir, imaginaros a un varón de 30 años que se mete en un portal o que le meten de un empujón y le dicen calla y le empujan en un portal, le rodean 5 tipos y le dicen el móvil, sin más. ¿Creéis que se lo da o que no se lo da? ¿Es intimidatoria esa situación? Sin lugar a dudas. ¿Alguien tiene alguna duda de que un juez no hubiese condenado por un delito de robo con intimidación en una situación así? Evidentemente sí. Bueno, pues cuando se plantea esta situación también en los foros de juristas, lo que los hombres contestan, los hombres juristas, es bueno, pero es que ya se presupone que nadie va por la vida entregando el patrimonio de manera altruista. Es que nadie entrega su móvil ni su bolso así porque sí. Lo cual hace presuponer, en su contrario, que es que estos hombres consideran que es que algunas mujeres sí que entregamos nuestra integridad física o nuestra sexualidad así, libremente, a situaciones como esa, que creo que carece de cualquier atisbo de atractivo para ninguna mente normal. Es decir, ¿a quién se le puede antojar apetecible una situación en la que 5 malas bestias te penetran simultáneamente por todas las cavidades de tu cuerpo en un portal? ¿No? Y sin embargo, todavía hay quien considera que la diferencia entre una situación y otra, en la primera no habría ninguna duda de que eso es un delito agravado de robo porque hay intimidación, porque nadie dispone libremente de su patrimonio. Pero no está tan claro si hay mujeres que libremente, oye, se dejan hacer y entregan su cuerpo a situaciones como esa. Entonces, si eso pasa, ahí el consentimiento no sabemos si está o no está, y entonces no hay intimidación, ¿no? O sea, ahí es donde creo yo que está la clave de dónde está la mentalidad patriarcal y absolutamente machista en la interpretación de la ley y en la redacción de todo el Código Penal que, bueno, que atraviesa pues, nuestro sistema penal. Concluyo planteando pues, algunas interrogantes y algunas cuestiones que ahora estaría muy bien que habláramos entre todas, aunque también quería que viéramos un poco el Código Penal. Pero bueno, primero os cuento esto. ¿Qué queremos nosotras? Bueno, hay un famoso convenio del que a lo mejor habéis oído hablar, que es el Convenio de Estambul, un convenio que es sistemáticamente vulnerado a pesar de que este Convenio de Estambul está firmado por España. El Convenio de Estambul se llama exactamente Convenio del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer. Y este es un convenio que está firmado en el ámbito de un espacio que se llama el Consejo de Europa,
que no hay que confundir con la Unión Europea. El Consejo de Europa es una organización más grande que la Unión Europea, engloba a 50 países del continente europeo y es un espacio que está hecho para fomentar la democracia y la protección de los derechos humanos. En el ámbito de este espacio del Consejo de Europa se dictan un montón de tratados, de convenios de protección de derechos humanos y para su protección, para la protección de estos derechos humanos, está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es un tribunal de la Unión Europea, sino que es un tribunal del Consejo de Europa, que está hecho para proteger, para obligar a los Estados a cumplir estos convenios, estos tratados, que todos son en materia de protección de derechos humanos. Entonces tenemos este de 2011, que es para proteger a las mujeres de la violencia machista y que se incumple sistemáticamente, aunque España lo firmó, lo ratificó y además España pertenece al Consejo de Europa. Bueno, pues en este tratado, por ejemplo, que se obliga a los Estados a que no haya una doble victimización de las mujeres que han sufrido violencia machista en los tribunales, a que no sufran esa doble victimización. Bueno, pues a mí me parece, por ejemplo, que en este caso claramente ha habido una doble victimización. ¿Cuándo? Desde el momento en que los jueces, todos los jueces de esa sala, incluso los que acaban condenando, admiten como prueba una prueba pericial que enjuicia la vida de la mujer después de los hechos cometidos, después o simultáneamente al juicio, y que se aleja completamente a lo que aquí se está tratando, que son los hechos que pasaron aquella noche en el portal de los Sanfermines. Entonces, simplemente aceptar la valoración de esa prueba, bueno, pues denota que hay una mentalidad patriarcal y hay una doble victimización. Pero bueno, este Consejo de Europa habla de otras muchas cosas y, entre otras, propone una regulación sobre los delitos de agresión sexual. Y lo que propone es una regulación que ya se ha acogido en otros países como Suecia, en Alemania están en ello y en algunos otros países, y que es la que ahora mismo está encima de la mesa por parte del gobierno socialista, que es regular en un solo delito, en un solo tipo penal, en un solo artículo, un delito que se llama delito de agresión sexual. Y lo que pasa es que ese delito de agresión sexual tiene después unos apartados A, B, C, D, E o lo que sea, que en función de la conducta mantenida por el tipo, pues la pena es de más baja a más alta, ¿no? Pero hay un solo delito de agresión sexual. No se hace esa diferenciación entre abuso y agresión sexual. Y eso no es una reivindicación punitivista, porque a lo mejor las penas se quedan como estaban. Y a mí me parece que nosotras no queremos más penas. Las penas de violación, la más alta ya es de 15 años, yo creo que es una pena suficiente. Pero lo que sí hace es justicia. Es que cualquier ataque a nuestra integridad física y sexual es un ataque a nuestra libertad física y sexual, que puede tener agravantes en la conducta, pero no se pueden hacer ese tipo de distingos, ¿no? Bueno, yo creo que un poco la reivindicación feminista, aunque esto, bueno, pues ya sabéis que los debates en el movimiento feminista, pues como en todos los espacios, son plurales y habrá opiniones para todos los gustos, pero un poco la línea va en traer a España la regulación del Convenio de Estambul y que tengamos un solo delito de agresión sexual con sus subapartados. Y sacar del tipo penal la exigencia de que concurra violencia o intimidación para considerar que hay una agresión sexual y que baste la falta de consentimiento. Que baste la falta de consentimiento para estar en presencia de un delito de agresión sexual contra la mujer. Porque aquí hay otra cosa escandalosa que yo quería comentaros, que es la diferencia de tratamiento del consentimiento en el derecho penal y en el derecho civil. Todas hemos tenido experiencias de consentimiento en derecho civil. Por ejemplo, para que el Estado tenga claro que hay un consentimiento en un matrimonio, pues, o sea, el sí tiene que estar muy claro. La persona tiene que cumplir una serie de requisitos y de criterios. Pues tiene que ser mayor de edad o mayor de una determinada edad, tiene que estar en su sano juicio, tiene que estar en plena capacidad civil, tiene que firmar un montón de documentos, ir al registro civil, es decir, hay un control del Estado sobre la capacidad de la persona de prestar su consentimiento y se es muy riguroso. Lo mismo pasa cuando firmamos una hipoteca. Pues anda que no tenemos que firmar papeles, es decir, tiene que quedar clarísimo que se presta el consentimiento para firmar ese contrato tan importante con el banco. O cuando firmamos un contrato de alquiler, exactamente igual, ¿no? Es decir, en el derecho civil se cuida muchísimo el consentimiento y hay que demostrarlo con un montón de papeles y de una manera muy rigurosa. Sin embargo, en el derecho penal, pues lo del consentimiento pues es una cosa un poco, ¿no?, light.
Incluso, por ejemplo, en el derecho civil hay una cosa que se llama los vicios del consentimiento, que lo tiene clarísimo, que es que cualquier consentimiento prestado bajo presión, bajo violencia o intimidación, cuando la persona no está en plenitud de facultades, cuando la persona ha sido drogada, es un consentimiento nulo de pleno derecho. Cualquier contrato firmado bajo esas circunstancias es un contrato nulo, porque el consentimiento tiene que estar lúcido y la persona en plena capacidad de facultades para poder prestar un consentimiento válido para el derecho civil. Cosa que sorprendentemente no pasa en el derecho penal, porque la doctrina mayoritaria, bueno, en el derecho penal pues no está claro lo que es el consentimiento. Ni cuándo hay o no lo hay, es decir, ni siquiera está tasado, ni regulado, hay debates doctrinales y la mayoría de la doctrina lo que dice es que lo importante para que haya un consentimiento reconocible en el derecho penal es que la expresión de la voluntad sea reconocible externamente por cualquier medio, aunque no sea de los previstos en el derecho civil. ¿Pero ¿y esto qué es? ¿Un sonido gutural? Puede ser consentimiento, entonces, ¿no? Es decir, no está nada claro. Y aquí es donde yo quería ir ahora, porque si veis, por ejemplo, esto era... Sí. No. No. ¿Cuál era, Álvaro? No, sí, ya la tengo anotada, pero no es correcta, me dicen. Perdón. ¿Eh? Perdón. Sí, pero no viene. ¿Con minúsculas? Sí, perdón. Pues en el Código Penal veis que aquí el artículo 178 es el que regula el abuso sexual, ¿no? Y dice, el que atentare contra la libertad sexual de otra persona. No. Esta es la agresión, perdón. El que atentare contra la libertad sexual de otra persona utilizando violencia o intimidación será castigado como responsable de agresión sexual con la pena de 1 a 5 años. Esta es la violación base. Cuando la agresión sexual consiste en acceso carnal, por vía vaginal, anal, bucal, pues la pena sube de 6 a 12 años. Y las anteriores conductas serán castigadas con las penas más altas, de 5 a 10 años, o de 12 a 15, cuando concurran circunstancias agravantes. Por ejemplo, cuando la violencia o intimidación revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio, cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de 2 o más personas. Pues igual esta era la nuestra, ¿no? Actuación conjunta de 2 o más personas con violencia e intimidación. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable o cuando para la ejecución del delito el responsable se haya prevalido de una situación de superioridad o parentesco, o cuando el autor haga uso de armas. ¿Vale? Esta es la agresión sexual. Y ahora vamos con el abuso, que es lo que me resulta a mí más sorprendente. El que sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento realice actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona. ¿Cómo se puede cometer un acto que atente contra la libertad o la indemnidad sexual de otra persona sin que medie su consentimiento, sin que haya ningún tipo de violencia o intimidación? ¿Cómo? O sea, yo de verdad que le dedico tiempo a pensarlo, porque esto pues es, por ejemplo, que yo voy en el autobús, ¿no?, así cogida, y viene un tío detrás y me frota el paquete contra el culo. ¿Y no hay ningún atisbo de violencia o intimidación ahí? Pues oye, que lo digo con ingenuidad, ¿eh? A mí no me lo parece, pero o sea, a mí me parece que hay una mirada patriarcal y machista, porque es que yo no concibo ningún atentado contra la indemnidad o la libertad sexual de otra persona sin que concurra violencia o intimidación. A los efectos del apartado anterior se consideran abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare. Bueno, o sea, es que solo faltaba, o sea, es como que hasta insultante que lo diga, ¿no? Pero dice que la misma pena se impondrá cuando el consentimiento se obtenga no era esta la que quería decir, es esta. Bueno, es que hay una que habla de que echar una sustancia, ¿no? No la
encuentro ahora, pero en una de estas se habla de que cuando se eche una sustancia que anule el consentimiento, pues también es un abuso sexual. ¿Está arriba? ¿En la 2? Los que se ejercen sobre personas que se hallen privadas de sentido o cuyo trastorno mental se abusare, así como los que se cometan anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto. Esto es un abuso sexual, con una pena de 1 a 3 años y no es una agresión sexual. Es decir, que si yo estoy en un bar, me echan algo en la bebida, anulan mi voluntad, me meten en un portal y me violan, pues es dudoso si he prestado mi consentimiento, ¿no? Es decir, ese es el mensaje que está mandando el legislador. Que es dudoso si estoy prestando o no mi consentimiento porque mi consentimiento ha sido anulado. Cuando en el derecho civil eso es claramente un contrato nulo, o sea, es una nulidad del acto, ¿no? Y sin embargo, en derecho penal, pues hay dudas de si es un consentimiento válido o no, y también hay dudas de que haya un contexto intimidatorio o de violencia, porque como yo he sido drogada, pues ¿no? Entonces, después yo ya me despierto y me han violado 5. Pues eso es un abuso sexual. Bueno, pues con esta nueva redacción del Código Penal lo que se busca es que desaparezcan todos estos atropellos al sentido común y a la razón y que haya un solo delito de agresión sexual en el que se agrava la pena dependiendo de la conducta. Y a mí me parece que eso efectivamente pues es acertado. Aunque el estado de la situación hasta la fecha es que después de la moción de censura, el nuevo gobierno de Pedro Sánchez pues dijera que retomaba los trabajos, que la ministra competente dijera que efectivamente se iba a plasmar la regulación del convenio de Estambul, etcétera, ha habido una sola reunión el pasado 15 de noviembre. O sea, no han hecho nada. En 6 meses todavía no han regulado. O sea, me gustaría saber si esta fuera una cuestión que afecta a la seguridad y a la integridad de los hombres, si se hubieran dado más prisa o no se hubieran, porque 6 meses después no han empezado todavía los trabajos y hay todo un debate y un montón de juristas dentro de la comisión, sobre todo hombres, obstruyendo que bueno, esto tiene que salir por consenso y están obstruyendo que haya esta sola redacción porque bueno, pues le ven muchas dudas y muchos problemas. Termino solamente de verdad con una referencia, una mención, porque no sé si la habéis tenido ya o la vais a tener, pero hay una sesión sobre los programas de reinserción, ¿verdad?, de los hombres violentos en prisión. Decir que, bueno, a mí me parece que también ha sido una auténtica barbaridad la puesta en libertad provisional de estos señores. También está muy atravesado por una mentalidad patriarcal y desde mi punto de vista es una respuesta de los jueces, es un puñetazo encima de la mesa a la contestación de la calle. Es decir, aquí la ley la aplico yo y el derecho soy yo. Y vosotras no me vais a decir a mí si yo estoy equivocado o no. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta falta de respeto al Poder Judicial? Ese es el mensaje que están mandando, porque no es en absoluto, vamos, habitual que 5 delincuentes comunes, que no, o sea, quiero decir con comunes que no son ni Urdangarín, ni Bárcenas, ni ninguno de los reos de lujo del Estado, ¿no? Son 5 chavales de clase trabajadora, condenados ya en primera instancia a penas de 9 años de prisión, que sean puestos en libertad provisional, por amor de Dios. Eso no lo hemos visto nadie en los días de nuestra vida. Es decir, yo creo que es una respuesta política a la contestación de la calle. Con esto, además de ponernos en peligro a todas nosotras y de mandar un mensaje espeluznante sobre la impunidad con la que se puede ir violando por la vida, se les está privando a ellos de un derecho que también tienen los reos y también por eso se ha dado esa lectura antipunitivista, porque yo soy una convencida antipunitivista, es decir, creo que las cosas tienen que tener una respuesta penal, pero no creo que la cárcel resuelva nada. Y en todo caso, lo poco que resuelve son los programas de reinserción. Y eso también es un derecho constitucional. Todos los penados, todas las personas que se les impone una pena, tienen derecho a un tratamiento penitenciario que les ayude a reinsertarse en la sociedad. Poniéndoles en libertad provisional, se les está privando a estos señores también de su tratamiento de reinserción, aunque pongo sobre la mesa la siguiente dificultad, que no sé, quizá la podéis hablar con María, la ponente que hablará de estos temas, sobre qué posibilidades de éxito tiene un tratamiento de reinserción con unos hombres que no solamente no reconocen los hechos, porque ellos no reconocen que sean culpables de nada, es que son héroes del forocoches y probablemente reforzados por sus familias, por sus amigos, y yo me imagino la conversación con su padre cuando llega a casa, hijo mío, eres un hombre y esa lo que es una fresca. Es decir, es que seguro que está toda esa lectura detrás, ¿no? Y entonces, ¿qué posibilidad
de éxito puede tener un programa con todo este reforzamiento social que también hay y esta falta de reproche a este tipo de conductas que lamentablemente, aunque vivamos en espacios que siguen siendo por desgracia minoritarios y un poco burbuja, yo creo que todavía hay una mayoría social muy importante que no ve de verdad la gravedad de estos hechos y que son, insisto, héroes de Foro Coche. Bueno, muchas gracias por vuestra paciencia. Yo termino aquí y nada, pues espero que podamos intercambiar, que preguntéis, que expreséis, que contéis. A mí se me ocurría que como, o sea, a ver si lo sé decir, o sea, como medidas para luego, o sea, las penas que podrían aplicarse también para estos hombres sería como una obligación de feminizarse o sea, como que tendríamos que tener un ejército de hombres feministas capaces de inculcar el feminismo a los hombres ya condenados. Bueno, aquí hemos coincidido también con lo que ya habéis dicho, ¿no? Pero aparte de que se necesita un cambio en el Código Penal, donde esté claro qué es consentimiento, qué no es consentimiento, qué es violación y qué son abusos sexuales. También hemos dicho la falta de formación en las universidades y todo esto. También hemos dicho que deberían ser juzgados especializados en estos temas. Y también consideramos que hay jueces que por la edad llegar a una judicatura de estas ya conlleva una edad, una manera de concebir en muchos casos a la mujer, por lo que pruebas psicológicas se tendrían que hacer. Sí, a ver, si tienes un perro y es peligroso o no, yo considero que hay gente que es capaz de formarse y sacar su plaza, pero que tienen un concepto de mujer, de propiedad, de no sé qué, que pues estarán en otros juzgados, pero no en estos. Que aparte de la formación tiene que ser una actitud psicológica de cómo se concibe a la mujer. Y por la edad que tienen los jueces, ya te digo yo, por dónde vamos, claro. Solo una cosa más, que la violencia sexual se considere violencia de género también. ¿Alguien quiere añadir algo? Pasamos a... Una muy rápida. Sería importante poder recusar al juez o la jueza que te toque sabiendo un poco qué tipo de sentencias tienes. Es decir, que si tú sabes que vas a llegar a un juzgado que no va a ser favorable, poder recusar a ese juez y decir quién quieres que te juzgue. Bueno, nosotras hemos hablado de diferentes cosas. Hemos dicho de quizá bajar a los jueces y a las juezas a las calles, ¿no? Para que conozcan un poco lo que ocurre en las calles, porque a veces parece que están en un submundo aparte, ¿no? Luego, en este sentido también hablamos de la inaccesibilidad de todo el derecho a la población general, ¿no? O sea, que es como también un mundo en el que cuando la población quiere hablar parece muy difícil porque está lleno de tecnicismos y un lenguaje que no es accesible, ¿no? Entonces, bueno, quizá tratar de hacer eso más accesible sería una propuesta feminista, sin duda, ¿no? Luego también hemos abordado la cuestión de las carreras universitarias, ¿no? Que en vez de estudiar y memorizar tanto códigos civiles y códigos penales y códigos tal, meterle también, o sea, no solamente el estudio, sino también una visión y una propuesta para crear estos códigos en un lenguaje feminista, y ya no solo feminista, sino también anticlasista, antirracista, ¿no? que esté impregnado todo el Código Penal. Y meter autoras y cosas de estas, ¿no? En filosofía del derecho y todo esto, un poco visiones alternativas a lo que tenemos, ¿no?
Y luego también hemos pensado sobre el sistema penitenciario, cómo pareciera que no está diseñado para este tipo de delitos, ¿no? Entonces, un poco pensando cómo, no sé, así como soltarlo, ¿no? Cómo los que están condenados por violación o por violencia de género parecen como, o sea, es como que están en un sistema penal y penitenciario como que no está diseñado para ellos. Entonces las medidas que hay ahí como que no son efectivas, ¿no? Partiendo o sea, también hay una separación muy grande en las cárceles de lo que son violadores y maltratadores del resto de personas con otros delitos, ¿no? De hecho, están muy mal vistos, como todo el mundo sabe. Entonces, bueno, un poco cómo se podría diseñar, pues yo qué sé, cárceles apartes, diferentes, específicas, donde el modelo de rehabilitación vaya mucho hacia lo que son esos delitos, ¿no? Y bueno, y nada más creo, ¿no? ¿Alguien más? En realidad nosotros hemos dicho ya casi todo lo que se ha dicho, pero yo en concreto tengo una duda que les planteaba, que es cómo a nivel judicial o cómo se podría contemplar. Pues porque salió porque alguien decía sistema, o sea, legalidad igual para todos, ¿no? Y decíamos, vale, pero la agresión sexual desde edad temprana es hacia, ¿no?, las mujeres y las otras identidades, no hacia los hombres. Hablamos, ¿no?, de pues que todas recibimos el sexo de otra manera cuando es agresivo que cuando, o sea, como si pusiéramos el ejemplo de que 5 mujeres meten a un chico en un portal, ¿no? El efecto, cómo, entonces mi duda era, recoge para poder luego resarcir a la víctima, como dice, este daño de más cuando, o sea, que viene esta perspectiva de género de, pues que, bueno, sí, lo he dicho ya, ¿no? Pero no sé si me he explicado. Lo que supone una agresión sexual hacia una mujer que probablemente desde edad temprana o desde pequeña ya haya sufrido a mujer o otras identidades, ¿no? Personas que sufren ese rechazo por ser de otra identidad porque se ven inferiores. Desde masturbaciones desde pequeña, te voy a meter, te voy a follar, ¿no? Y tú creces con esa sexualidad que no recibes sexual igual, siendo un hombre heterosexual, ¿sí?, de otra identidad. No sé eso como lo... Tenía dudas, pero no sé si me explica. Gracias. Bueno, yo tenía 2 preguntas. Mi primera pregunta, yo soy colombiana. Mi primera pregunta es por qué, bueno, en algún momento aquí a alguien le pregunté por qué se hablaba de agresión y no de violencia. Nosotros tenemos la ley 1257 que habla sobre violencia hacia la mujer, pero incluso para nosotros está definido como violencia sexual, ¿sí? No como agresión. Entonces quería saber esa diferencia. Adicionalmente, bueno, en el trabajo que yo hacía, que era con mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado, en la ley de víctimas y restitución de tierras, la tipificación era delitos contra la libertad y la integridad sexual. Y desde eso, un poco leído desde el Estatuto de Roma, pues entraban todos, es decir, desnudez forzada, esterilización forzada, y un poco en estos grupos de mujeres trabajándolo así, pues claro, bueno, yo soy psicóloga, no abogada, entonces a eso van mis preguntas, pero un poco porque cuando trabajábamos lo hacíamos un poco desde el daño psicosocial, desde el daño emocional. Entonces, claro, yo no podría decir, y sería pues absolutamente para nosotros, digamos, algo terrible decir, que entonces es peor cuando hay acceso carnal violento a cuando hay desnudez forzada frente a todo un pueblo y todo el mundo te conoce, y estos eran los casos que nos llegaban, ¿no? Entonces, claro, nosotras decíamos, este es un grupo en el que todas son víctimas de violencia sexual,
Y aquí parte del compartir esas experiencias y ese trabajo psicosocial que desarrollábamos, pues era precisamente eso, porque nos pasaba que una mujer, les contaba yo a ellas, una mujer nos decía, es que yo me estoy sintiendo un poco mal porque no sé si debería estar aquí, porque pienso que después de oír a las otras lo mío no es tan grave. Y cuando empezábamos a hablar y le decía, ¿por qué piensas que lo tuyo no es tan grave? Entonces decía, bueno, porque es que a mí no me metieron ningún pene, ¿sí? Entonces, esa dificultad de no nombrar las cosas por lo que son. O sea, para nosotros es muy importante llamarlo violencia y que no es decir, todas son graves. Sí, la desnudez forzada es igualmente grave. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, en relación con el daño psicológico que esto genera, obvio no leído desde pues, la jurisprudencia, porque bueno, ya ahí yo no me meto porque no soy abogada, entonces esas eran mis preguntas. Pasamos a mesa, ¿no? Si luego hay más preguntas. Sí, y ya. ¿El qué? Bueno, pues muchas gracias por vuestras aportaciones y vuestro trabajo, que me ha parecido maravilloso. Y bueno, pues ojalá de verdad tuviéramos desde aquí la opción legislativa, porque creo que salen propuestas muy interesantes y de mucho sentido común y mucha lógica. Yo no creo que para ser legisladora o legisladora haya que ser jurista, de verdad. Creo que eso más dificulta que otra cosa. Por eso creo que alguien como tú, que no sé tu nombre, perdona, con la experiencia que traes de trabajo increíble en Colombia, tienes mucho más que aportar a la Comisión de Estudios Constitucionales sobre la reforma del Código Penal que cualquier ilustre catedrático que haya metido. Vamos, yo desde luego confiaría mucho más en ti porque, bueno, empiezo por ti, que eres la última, que me parece más una reflexión que una pregunta. Estoy totalmente de acuerdo, me parece muy interesante tu aportación, efectivamente, de llamarlo violencia. Creo que, de verdad, creo que tenemos tanto que aprender de vosotros, ¿no? O sea, que siempre vamos a ir por la vida exportando nuestra modélica transición y en muchos países de América Latina estáis haciendo procesos con los que aquí no podríamos ni soñar y creo que en esto pues también estáis mucho más adelantados y más avanzados. Todo es violencia contra la mujer, efectivamente, y creo que va un poco, o sea, es una palabra que probablemente expresa mejor, o sea, que simplemente es una cuestión gramatical, que la palabra violencia es... No sé, lo podemos ver entre todas y podemos ver la manera de hacer llegar esa propuesta. Quizá expresa mejor lo que vivimos o lo que sentimos, que todo es violencia hacia nosotras. Yo os invito a que lo debatamos, a que lo reflexionemos. Y nosotras desde aquí, que la mayoría supongo que somos de este país, desde nuestra cultura, desde nuestra forma de utilizar el lenguaje, yo creo que tu propuesta es interesante. Pero que va un poco en la sintonía de unificar, efectivamente, todo es violencia, todo es agresión, y qué es esto de estar haciendo dos grupos de delitos que diferencian entre abuso con una pena leve y agresión en función de si hay presencia o no de violencia e intimidación, pero en qué casos no hay violencia e intimidación. Es que a mí no se me ocurren, de verdad, ¿no? Es que es una cosa muy extraña. Entonces, pues, bueno, me parece muy interesante. Con respecto a tu pregunta, no sé si la he entendido muy bien, pero en general la reparación a las víctimas en el sistema penal es la asignatura pendiente de la justicia. O sea, las víctimas no son bien reparadas por el sistema judicial, es un desastre por infinidad de razones, pero son las grandes olvidadas del proceso penal. Por eso yo, que soy abogada, que he trabajado de abogada casi toda mi vida, mi trayectoria profesional, creo que hay que huir del sistema judicial para resolver los problemas de la vida, porque es que es una catástrofe. Uno al juzgado tiene que ir pues, cuando no le queda más remedio, porque no resuelve nada. Y cuando a uno o a una le hacen un daño tan grande como puede ser algo de esto, desde luego, esperar que la justicia la repare a una, tal y como está en este momento, pues es que es mucho desear, porque no.
Y entonces lo que hay es que cuando se condena a una persona concreta por cometer una agresión contra quien sea, y si también es una agresión sexual, se le impone una indemnización adicional a la víctima. Es decir, a estos 5 tipos condenados por el abuso sexual se les ha impuesto además una indemnización monetaria a cada uno, a la víctima. Pero ¿y eso le repara a ella? Quiero decir, que no es que no sea importante, ¿no? Pero probablemente a ella le hubiera reparado mucho más que los jueces la creyeran y que consideraran que ahí había habido una violación horrenda, una violación en grupo, que ella era una persona con una situación de especial vulnerabilidad y que había una situación de un abuso absoluto. Eso, yo creo que eso es lo que a una le resarce, ¿no? Que te crean, que te comprendan, eso, más que te den un dinero, ¿no? Pero con una sensación completamente de doble victimización de lo que has tenido que vivir en un juicio en el que has tenido que escuchar cosas espantosas sobre si tú eres una chica alegre, de sexualidad holgloriosa, que es una situación de holgorio la que se vive ahí dentro, de sexualidad consentida entre 6 adultos. O sea, yo creo que eso es una doble victimización de la que prohíbe el Convenio de Estambul. Y efectivamente, pues vuestras propuestas son estupendas, no hay mecanismos de control de los jueces. Yo cada vez soy más partidaria, además, de un sistema judicial pues más parecido al que tienen en Estados Unidos, que con sus infinitos defectos que tiene Estados Unidos. Pero bueno, la verdad es que como concepción de modelo, como modelo teórico democrático, a mí me parece que es bastante mejor que el nuestro. Y tienen una cosa que creo que cada vez me gusta más, que es la elección popular de los jueces. O sea, ¿qué es esto de que nosotros tenemos este sistema en el que accede a la carrera judicial por un método totalmente que hace que los privilegiados se perpetúen, porque es un sistema de oposiciones dificilísimo y durísimo, que solo se pueden permitir las familias ricas, que pueden mantener a sus hijos durante los años de la carrera, y después una oposición que de media dura 5 años, y que además es una oposición que si la sacas, incluso aunque no vengas de un extracto privilegiado, ¿no?, es una manera de acceder al tercer poder del Estado, en el que tienes ni más ni menos entre manos la posibilidad de decidir sobre la vida de las personas cuando no le has visto el culo a un pollo. O sea, es que de verdad, o sea, que es que no has trabajado en tu vida, no has vivido nada, que es que lo único que has hecho es estar en una biblioteca. ¿Qué sabes de la vida? ¿No? Eso no puede ser. Uno tendría que haber vivido y trabajado y ser una persona adulta y con canas y arrugas para poder entrar a enjuiciar. Porque es que se ven de verdad chavales de 20 y tantos años que están recién salidos del horno de la biblioteca. Pues bueno, eso, claro, acompañado de una ley hecha por el poder y en fin, es que ya entraríamos en debates infinitos, ¿no? Pues por una democracia burguesa, que el poder hace las leyes y lo perpetúa este poder con este sistema de elección de jueces que tenemos que garantiza una determinada interpretación de la ley favorable al poder y al sistema patriarcal. Pues bueno, eso es todo lo que subyace de fondo, es decir, habría que demolerlo todo desde la raíz, pero como hay que empezar poco a poco, pues habría que empezar con propuestas concretas como efectivamente que haya algún mecanismo de control de los jueces, que es que no puede ser que los jueces nunca son apartados de la carrera judicial, apenas tienen sanciones, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un escasísimo control, aunque sí que existe ese Consejo General del Poder Judicial que se supone que además de colocar a dedo a jueces en el poder para que dicten las sentencias favorables de la Gürtel, se supone que también vigilan a sus jueces y hacen una labor de fiscalización, pero que jamás llega a ninguna parte, ¿no? A mí me preocupa también el mayor. Está aquí. Hola, bueno, gracias por este final, la verdad, porque me había asustado en algunos puntos, pero que estoy muy contenta de oírlo. Nosotras también habíamos llegado a cosas similares a las compañeras y lo único que nos asustaba un poco era con esta figura unificadora, que no fuera, en lugar de haber 2 figuras con, yo qué sé, 6 apartados cada una, que fuera una con 12 apartados, ¿no? Y que al final, a través de las penas, se volvieran a recoger las mismas concepciones patriarcales de estas 2 figuras de abuso y de violación. Entonces, nosotras proponíamos primero limpiar de incongruencias todo eso y luego unificar, porque si no, va a dar un poco igual, ¿no? Y luego pensábamos también sobre el tema de las penas,
igual no estamos tan de acuerdo con que las feministas no pidamos que se recrudezcan las penas en nuestro grupo, sobre todo porque es verdad que no, la reinserción en un sistema patriarcal del de que tú misma lo has dicho, son hijos sanos del patriarcado, los reinsertas otra vez ahí. Entonces creo que se les puede proponer, mira, los vamos a encerrar un montón de tiempo, que lo pague la propia, bueno, podemos hacer una investigación o algo así, ¿no? Que lo pague la familia si es que tal o quien sea, bueno, whatever, para no mantenerlo todos encima o todas. Y luego ya cuando cambiemos el sistema patriarcal, pues ya los volvemos a reinsertar, que igual ahí, ¿no? A ver, es un poco de broma, pero que nos parece que lo de las penas hay que pensarlo. Por supuesto, revisar la reinserción, ¿no? Y si estas personas se reinsertan, sobre todo si no se sienten culpables, o sea, y que no sea un agravante eso, en fin, bueno. Claro, lo van a volver a hacer y estamos todas en peligro antes. No sé. A mí en estos casos también me preocupa el maltrato institucional por parte de la justicia que ha recibido esta víctima. Primero, se admitieron pruebas de la vida que llevaba que no deben ser admitidas. En primer lugar, se vulneraron con una protección de la ley de datos todos sus datos personales. Es decir, y continuamente, entonces me parece que hay hechos suficientes para, aparte, ha habido un maltrato institucional hacia esta persona y en eso no se ha reconocido ninguna parte. No, es que los datos no saben quién salieron, dónde vivían, cómo se llamaba, cómo no. Eso por una parte. Y luego me preocupan mucho las medidas de reinserción, pero yo no conozco ninguna en estos casos. En el País Vasco alguna experiencia y sí que es verdad que gente que trabajamos en esto, estos violadores vuelven a violar. De hecho, estos chavales anteriormente en Pozo Blanco, 4 de los 5 habían drogado a una chavala y la habían agredido sexualmente, que es un juicio que está pendiente, pero vamos, que en las investigaciones sí que los violadores, entonces los programas ahora mismo no existen de reinserción o de tratamiento, llámale como sea, ¿no? Pero algo. Eso me preocupa muchísimo. Yo te quería preguntar sobre, bueno, un poco, hablando ya del poder legislativo, ¿no? Más del judicial, aunque no se debería mezclar, se supone, pero si no hay mecanismos de control sobre, por ejemplo, la comisión de la que has hablado, que no está trabajando, lleva ya muchos meses parada, no se llega a ningún... Si no hay algún mecanismo por parte del gobierno, del legislativo, para meter pues, incluso una sanción a este tipo de comisiones, realmente no... pues se están riendo de la sociedad, ¿no? En realidad. Gracias. ¿Ya? Yo no, tengo varias cosas. A mí el tema del sistema penal a mí me da pavor, porque una de las cosas que decías es que pensabas que no se habían atrevido porque las penas ya son muy altas, ¿no? Entonces, una de las cosas que me venía a la cabeza es cuando se hizo la reforma del Código Penal en el 89 y queríamos más penas, porque queríamos más penas, o sea, tampoco hay que borrar nuestro pasado, queríamos más penas, hubo un momento en el cual tuvimos que pararnos a pensar, porque la violación la penábamos tanto, la penábamos más que el asesinato, y era como, a ver, chicas, que si nos van a penar más porque nos violen, porque nos maten, nos matan a todas. No, lo digo porque me da muchísimo miedo. Al margen de, aquí también decía, yo también soy antipunitivista, porque no sé, que ya me parece lamentable que pase, ¿no? Luego ya a las víctimas les valen pocas cosas, ¿no? Ni el dinero, ni lo que tú has dicho quizá, pero otras cosas, ya está hecho el daño, ya me han jodido la vida, ¿no? Luego hay una cosa que a mí me parece importante, que se llaman las cosas por su nombre. Una de las cosas que, allí escribía una cosa, que no llame nadie manada, por favor. O sea, utilicemos el concepto que es, y es violación múltiple en grupo. O sea, llamémoslos violadores, no los llamemos manada, porque el efecto imitación está cundiendo y están aumentando las agresiones sexuales en grupo. Entonces, esto lo tiene que ver con el imaginario. Tú has contado algo del imaginario y Lorena también ha contado algo. A mí me parece que también podemos trabajar algo, ahí nos
desde nosotras, ¿no? Hay cosas a las que no podemos llegar, pero otras sí. Y hemos creado unos imaginarios donde los violadores, los maltratadores son monstruos, ¿no? Quiero decir, las niñas cuando tienen que... Niñas violadas incluso por sus padres, cuando los dibujan, dibujan monstruos, no dibujan señores con 2 brazos y 2 piernas. Entonces, trabajar esa imagen de, oye, que son mis vecinos y mis amigos y tal, entonces me parece, yo no sé cómo se trabaja eso con la justicia, pero me parece fundamental porque tú lo has dicho, ¿no? Los jueces tienen en la cabeza una cosa que no se corresponde. Y luego a mí me parece que hay que empezar a poner algunos hombres buenos. O sea, estamos todo el día poniendo los malísimos, malísimos. Yo esta mañana veía un anuncio que lo habían hecho en el Ayuntamiento de Segovia, pero es que me encantaba, era un anuncio de... era como una figuración en la cual por la radio llamaban a los hombres a concentrarse el día 25 y era un llamamiento de los hombres a todos los hombres contra la violencia que ejercemos contra las mujeres. Me parecía que era hora de que los hombres tomen partido. Ahora salía un chaval que en Orcasitas... Es que es vecino de mi barrio, pues lo digo, que había parado una agresión, entonces, y el tipo se enfrentó y recibió 2 puñetazos del agresor, pero el tío, o sea, hay tíos que están, o sea, como en positivo y diciendo, ole, ¿no? No sé, yo creo que eso a lo mejor nos ayuda a, ¿no? Como a dar los ejemplos. Bueno, ya, porque es que si no son muchas. Sí, voy a contestar. Ya. ¿Alguna aportación más? Bueno, a ver, empiezo por la compañera. Bueno, yo, que no sé si lo habréis leído, porque era un texto duro, o sea, era un texto muy jurídico y tal. El texto que le di a Marisa para que se incluyera en la carpetilla era un texto que si alguien lo ha tenido ocasión de leerlo o de echarle un vistazo, pues veis que no tiene nada que ver con el contenido de la ponencia. Pero precisamente lo he querido dar a conocer porque me parece que cuando hablamos de antipunitivismo, pues algo es un tema pues muy específico de juristas o de penalistas, y dentro de los penalistas es un mundo muy, muy reducido, el de las personas que somos profundamente antipunitivistas. Y creo que este texto es un texto de la persona de la que todos hemos aprendido en Derecho Penal a ser antipunitivistas, que es Julián Ríos, que bueno, pues es el maestro de todos nosotros y que explica muy bien en este texto, que es un texto jurídico pero muy humano, por qué la cárcel es espantosa y por qué la cárcel no es una solución para nada. La cárcel es un sistema de perfeccionamiento del sadismo. Yo creo que es el invento más sádico del ser humano. O sea, es un instrumento de sadismo y de violencia contra las personas absolutamente descomunal, en el que es el Estado el que ejerce toda su violencia sobre las personas. Yo creo que la cárcel no resuelve nada, que lo único que devuelve es a la sociedad a las personas todavía más destrozadas de lo que entraron. La mayoría de la gente que entra en la cárcel o que acaba teniendo una carrera delincuencial es gente hecha polvo. La mayoría de las personas que están en prisión son delincuentes económicos de economía de poca monta, es decir, mulas que traen droga de situaciones desesperadas o ladrones de cartera o poco más, ¿no? Esa es la mayoría de la gente. O sea, gente pues, que viene de la pobreza, de la droga, etcétera, y es un sistema muy violento. Yo creo que lo conozco bien, he trabajado muchos años ahí como abogada en la cárcel y con gente presa, y creo que es un lugar en el que no se resuelve nada. Yo no le deseo la cárcel a casi nadie. Sin embargo, no tengo la solución. Creo que en este momento vivimos en sociedades en que no hay más remedio que tener una prisión, porque hay que contener a determinadas personas. Pero no se resuelve la situación social, es decir, la brecha social, la herida social, se resuelve arreglando el patriarcado. Es decir, no se puede tampoco cargar las tintas de la violencia estructural contra individualidades desde mi punto de vista. Creo que eso no resuelve. O sea, que tenemos un problema mucho más profundo, que son las desigualdades sociales para los delitos económicos o para los de tráfico de drogas, el problema de por qué no se legaliza la droga, o para esto pues es el patriarcado. Pero, bueno, yo soy muy antipunitivista. Dicho lo cual, en el sistema en el que estamos y en el que nos movemos, ese argumento que tú señalabas, efectivamente, las penas de prisión pues también tienen que tener en cuenta
la graduación de los delitos. En este momento, que también dentro de la Comisión de Trabajos Constitucionales, que se está hablando de un posible endurecimiento de las penas para satisfacer una parte de la demanda ciudadana que sí pide endurecimiento de las penas, se está hablando precisamente de que puede llegar a colisionar con el delito de homicidio. Y, hombre, es que tampoco podemos, es decir, hay que graduar los bienes jurídicos que se protegen. El más importante es la vida y ese es el que tiene que tener la pena más alta. Y este yo creo que es el segundo, pero no puede sobrepasar las penas que se imponen a delitos todavía mayores, porque eso efectivamente puede producir, se supone que las penas también están ahí para tener un efecto disuasorio. Si sale al mismo precio matar que violar, que no digo yo que es que un violador tenga esto en la cabeza cuando está violando, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, se supone que a nivel teórico esto también está ahí. A mí me asusta el punitivismo porque lo entiendo, pero cuando eso está ahí, cuando el sentimiento punitivista aflora, yo invitaría a contrastarlo con otro tipo de lecturas como esta o alguna otra, o con otro tipo de discursos, porque a mí me asusta. También por parte de la clase política es muy barato endurecer las penas. Es decir, ante un problema estructural como el que tenemos de patriarcado, de violencia hacia las mujeres, la solución de endurecer las penas es facilísima, es gratis para los políticos y no resuelve. Entonces, también ojo con eso, porque también todo eso va generando una cultura, desde mi punto de vista, la cultura de la venganza, la cultura de la revancha, la cultura del endurecimiento de las penas de manera muy fácil, ¿no? En el momento en que un menor de edad comete un delito atroz, como el asesinato de Sandra Palo, es muy fácil pedir que la ley penal castigue a los menores, a los de 14 también, y a los de 13, a los de 12, que vayan a la cárcel. ¿Qué es esto de niños que van por ahí asesinando y encima les sale gratis? Bueno, a mí eso me da terror, porque lo difícil es de verdad hacer políticas que modifiquen las estructuras, que cambien las sociedades. Y es a eso a lo que tenemos que compeler a nuestra clase política y a nuestro Congreso. Es decir, es que tenemos que hacer políticas que derroten el patriarcado, o nosotras. O sea, yo no creo que eso se le pueda confiar al Estado. El patriarcado lo tenemos que derrocar desde la base y tenemos que ser la ciudadanía organizada y sobre todo las mujeres. Pero eso es lo que hay que destruir, no clamar por un endurecimiento de las penas por el que acaba pagando otra mucha gente, porque esto genera una cultura punitivista en el que luego ya, después de esto, pues ya no nos parece tan mal la prisión permanente revisable y luego ya vaya usted a saber qué, ¿no? Y al final, pues esto de verdad que lo único que genera es una espiral de dolor y de sufrimiento para mucha gente y que yo creo que no resuelve. Que no hay reinserción, pues yo creo que ojo también con eso, porque, o sea, quiero decir que por supuesto que hay casos de reincidencia, pero que creo que hay que tomarlo con cautela, porque también hay estudios que dicen lo contrario, que los delitos de agresión sexual y de violación no es alto el índice de reincidencia, y que los programas de prisión, que yo he partido señalando estas deficiencias, o sea, que me parece que estos violadores que entran en la cárcel entran como auténticos héroes de forocoches para su entorno y que no han reconocido nada, ni se han contado a sí mismos el dolor que han generado en esta persona. Pero más allá de eso, que me parece un problema que hay que atajar, lo del tema de la reinserción, o sea, que creo que también hay unos ciertos mitos en torno al derecho penal, hay unos ciertos mitos de que las penas no se cumplen, de que se sale muy pronto cuando eso, por ejemplo, no es cierto, de que los permisos de salida son un problema porque se reinciden los permisos. Esa no es mi experiencia, o sea, creo que en general el sistema penitenciario no funciona mal en ese sentido. Aunque, por supuesto, hay casos de reincidencia también, pero no creo que sea un 100%, no creo que sea así un pan para todos. Entonces, bueno, pues cuando venga María, que hablará de ese tema, ella trabaja concretamente en estos programas en prisión de reinserción con hombres que han cometido actos de violencia contra mujeres, pues creo que podréis hablar con ella y profundizar en este tema. Seguramente ella tenga mejor información que yo. La Comisión de Estudios Constitucionales no funciona porque al propio Gobierno se la fuma, quiero decir. O sea, es que el control lo tiene el propio Gobierno. Cuando al Gobierno le interesa que salga una ley, vaya si la saca rápidamente. Pero esto, bueno, es que
pues es que es un poco, pues eso, el Pedro Sanchismo, que es que también iba a derogar la ley Mordaza cuando estaba en la oposición, vamos, enarbolaba antorchas. Y ahora ya, bueno, pues quitarle ahí una coma, un punto por acá, pero ahí nos vamos a quedar con la ley Mordaza sin derogar. O sea, esa es una realidad. Pues esto yo creo que es una falta de interés y que si les interesara funcionaría. Y bueno, que mucha razón en lo de que en el imaginario del violador, pues que no son monstruos, que son personas, no. Bueno, pues estoy muy de acuerdo. Y con lo de algunos hombres buenos, ¿no? Sacar más los casos de los hombres buenos, pues por una parte estoy de acuerdo y por otra no. Porque yo también alucino de que pasen casos como este, ¿no? De la manada y las sucesivas manadas que están ocurriendo. Pido disculpas porque me sale lo de no lo puedo evitar, irse inconsciente, ¿no? O sea, y se suceden estas violaciones en grupo y las violencias contra las mujeres y los asesinatos y todo lo demás. Yo no veo que esté la sociedad llena de hombres repensándose la masculinidad y pensando por qué violan y por qué hacen estas cosas. Yo no lo veo. Más bien es que aquellos escasos hombres que conozco o referencias de que están en grupos de masculinidad son como joyas de la corona, es una cosa excepcionalísima y son el que todas queremos y... Porque es que no... Yo no veo que a ellos les esté removiendo mucho el piso, de verdad. Y a mí eso me pasma con la que hay montada, ¿no? O sea, con el grito feminista de indignación que existe y tanto tío majo que nos rodea... Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo no les veo muy inquietos. Ni replantearse muchas cosas, ni... Pero, oye, que a verlos lo sabrá y que bien que se saquen esos modelos también, ¿no? Pero yo es que he visto por ahí en vídeos, no quiero poner nombre a nada, pero en vídeos por ahí por las redes del yo no soy putero y tal, participando a cada hombre. Que yo no sé si es putero o no putero, pero machista, o sea, que yo me he tenido que morder los dedos para no sé, que no veo yo tantos hombres maravillosos, pero como creo que correspondería en lo que estamos viviendo, ¿no? En los tiempos que corren, en este punto, o sea, en este basta ya, que las mujeres ya estamos diciendo, a mí, yo querría ver a unos hombres más movilizados, más mirándoselo. Pero oye, no sé, es mi opinión.